Hola a todos, hoy lo que vamos a ver en la materia analógica es la última configuración que tenemos de lo que son los amplificadores con transistor bipolar. La configuración que vamos a ver ahora es la de colector común. ¿En qué se basa esta configuración? En que la señal entra por la base y sale por el emisor. Este es el camino que tiene, entra por la base y sale por el emisor. El punto por el que no pasa sería el colector, pues este sería una configuración colector común. Lo que serían los cálculos, como ya dijimos, todo lo que es los cálculos de continua, para todas las configuraciones es exactamente igual. Por lo que vamos a saltear lo que son los cálculos de continua y vamos a ir derecho a la parte de alterna. En función de este circuito, aquí tenemos, por ejemplo, el circuito dinámico, como lo hacíamos, pasivando la fuente, haciendo los capacitores que serían un cable, y tenemos este circuito dinámico, donde aquí tenemos la fuente de alterna, pasa por RG, encuentra con RB, bastante parecido, fíjense en la entrada al emisor común, pasa por la base y la salida la tenemos acá abajo en el emisor. A diferencia que en el emisor común salía por el colector, acá la salida la tenemos en el emisor. Y por lo tanto, nuestra RD, antes la teníamos, era RC con RL, ahora va a ser RL con RE. O sea, la RD me la va a hacer el paralelo de RL con RE. Acá tenemos la corriente de entrada del transistor, que sería la de base, la corriente de colector que tenemos acá, que es HF por la corriente de base, y tenemos el modelo de híbrido, que era reemplazar este modelo del transistor, este transistor por el modelo híbrido. Donde recuerdan, esto era base, esto era la base, que es esta la base, este es el colector, que es este, y acá está el emisor, que sería acá. En función de eso, también vamos a deducir la amplificación de tensión, resistencia de entrada y resistencia de salida. En función de eso, lo mismo, la amplificación de tensión del transistor y la del amplificador eran iguales debido a que las tensiones de entrada y salida de ambos eran iguales. Por eso vamos a ver, partimos de la tensión de salida. La tensión de salida es la que yo tengo acá, a la salida, digamos, que, como dijimos, la tensión de salida del amplificador es la misma que la del sistema y es la misma que la que tengo a la salida del transistor. El transistor sale por acá, la salida del transistor es esta es la misma y esta es la misma. Por eso la VO es igual a la VOA, que es igual a la VOS. Esta tensión que encontramos acá sería, por la ley de Kirchhoff y la ley de Ohm, sería la corriente que pasa por acá multiplicado por este paralelo. O sea, si yo hago el paralelo de estas dos resistencias y la multiplico por esta corriente, me va a dar la tensión que tengo acá. ¿Cuál es esta corriente? La corriente de salida, que ¿quién es? La corriente de emisor, porque acá está el terminal de emisor. Entonces, la corriente de salida por la resistencia dinámica, tenemos acá, tendríamos, digamos, la tensión de salida.
A su vez, la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector, que a su vez la corriente de colector es la corriente de base por el HF. La I de base la tenemos acá y acá, la podemos sacar factor común, I de base, y llegamos en un principio a esta expresión. Después, a partir de esto, nos centramos en la corriente de base. Si analizamos, la corriente de base sería esta corriente que pasa por acá, que la puedo calcular como la tensión que hay en HIE dividido el HIE por la ley de Ohm. Y la tensión del HIE, ¿cómo se calcula? Como la tensión que tengo acá, que es la tensión de entrada del amplificador, toda esta tensión es igual a esta más esta. Y esta es la de salida, o sea que la de salida más la del HIE me va a dar la tensión de entrada, ¿ven? Por la malla que tengo acá. La tensión de entrada es igual a la del HIE más la de salida. Entonces, en base a esto, si yo hago la tensión de entrada menos la de salida, y me da esta tensión, y si lo divido por HIE, me da esta corriente que es la de base. Y con esta corriente, digamos, que tenemos acá, que es la corriente de base, la reemplazamos. ¿Ven? En vez de corriente de base ponemos esta expresión y nos va a dar la expresión de la tensión de salida, que es igual a esto que tenemos acá. Acá fíjense que aproximamos el HFE, acá tenemos 1 más HFE, que le aproximamos a HFE, recuerdan que es lo mismo. Y después, ¿qué hacemos? Fíjense en que acá está HFE por RD por HIE, ¿ven? Lo tenemos acá. Y puedo, ven, la BOA sería lo que tengo acá, que aproximado sería esto. Y en base a esto, fíjense, acá esta expresión que tengo acá, esta HIE lo puse de este lado, cosa de que todo esto es un número. Y con ese número, ¿qué puedo hacer? ¿Ven? La HIE que la tengo dividiendo acá, la tengo dividiendo acá, es lo mismo. Y con este número, ¿qué puedo hacer? Lo puedo distribuir con esta variable y con esta otra variable. ¿Ven? Lo distribuí con una variable menos, lo distribuí con la otra variable. Este término que está restando lo paso a sumando del otro lado. ¿Ven? Está acá. Y este me quedó de este lado. De este lado BOA lo puedo sacar factor común. ¿Ven? BOA me queda 1 más esto que está acá. Y de otro lado me quedó esto. Y se fijan, ahora yo puedo, este es BOA y esto es BIA. La amplificación de tensión, que sería la tensión de salida BOA sobre BIA. Entonces, ¿qué puedo hacer? Paso la BIA, la paso dividiendo, y todo esto que está acá lo paso dividiendo para el otro lado. ¿Ven? La BOA, BIA la pasé dividiendo, y lo que está multiplicando arriba lo pasé dividiendo para abajo. Y ahí me queda la relación BOA sobre BIA. Y esta sería la fórmula, digamos, de amplificación de tensión del transistor y del amplificador. Fíjense en una cosa, que esta expresión que está acá arriba es la misma que está acá abajo, ¿ven? Esta expresión y esta expresión es la misma. O sea que lo que está acá abajo dividiendo es lo de arriba
más 1. Por lo tanto, siempre lo que está abajo va a ser mayor a lo que está arriba. Por lo tanto, esta cuenta siempre me va a dar menor a 1. Imposible que dé mayor a 1. Entonces, a partir, digamos, este tipo de amplificador, lo que tiene que no amplifica tensión, sino que lo que hace es atenúa un poco la señal en cuanto a tensión. Por eso es que acá dice que la amplificación de tensión es menor o igual a 1. Fíjense que en lo que es la amplificación de tensión, en ningún momento aparece la resistencia RC. O sea que la amplificación de tensión no depende de RC. A lo que voy. Y cuando nosotros veíamos anteriormente que si uno dice colector común, ¿qué se hace? Se pone un capacitor en la resistencia RC para que esta RC se puente a masa y este sea un punto de masa y sea colector común puro. Pero en este caso, como los cálculos no dependen de RC, no influye este resistor en el cálculo de amplificación. Entonces, que esté o no el capacitor es indistinto. No tenemos en este caso una fórmula con capacitor y otra sin capacitor. Para todos los casos es igual. Ahora lo que vamos a ver es la resistencia de entrada en esta configuración. Acá lo mismo, ven, este es el modelo híbrido. Acá arranca el transistor, de acá para allá, acá para la derecha arranca el transistor. Por eso acá vemos la RI, acá la RIA y acá la RIS. Lo que nos interesa es calcular la RI y luego a esa RI le ponemos en paralelo RB y nos da la RIA y le ponemos en serie la RG y nos da la RIS. Entonces la idea es calcular la RI. Ven que acá está todo esto, está reemplazado por una RI. Entonces en base a esto, acá es lo que acabamos de ver recién, partimos de la tensión de entrada, o sea la tensión que hay acá a la entrada del transistor, que es igual que la de la entrada del amplificador. En base a eso, tenemos que la tensión de entrada que tenemos acá es la tensión sobre el resistor HIE más la tensión sobre la resistencia RE. En este caso sería en paralelo. Acá sería sobre la resistencia RD. Acá tendríamos la tensión de salida. Esta tensión más esta es la tensión de entrada. A su vez, esta tensión es la corriente de base por el HE. ¿Ven? Corriente de base por HE. Más la corriente de emisor por RD sería la otra tensión. El HIE, la corriente de emisor, es la I de base más la I de colector, que a su vez la de colector es HFE por IB. Y nos queda esta expresión que está acá, que acá podemos sacar IB factor común. En este paréntesis podemos sacar IB factor común, ven que lo tenemos acá. Y a su vez esta IB y esta IB también la podemos sacar de factor común afuera de todo. Tenemos esta. Y esta es la expresión que nos termina quedando acá.
La resistencia de entrada es la relación entre la corriente de entrada, la tensión de entrada sobre la corriente de entrada. Y en este caso la corriente de entrada es la de base. Entonces, esta sería la corriente de entrada, esta es la tensión de entrada. Si esto lo paso dividiendo, esta va a ser la corriente de base. Esta va a ser tensión de entrada sobre corriente de entrada y esta va a ser la expresión de la resistencia de entrada en configuración colector común. El HIE más HFE por RD, siendo RD el paralelo de RE con RL. Esto ya lo estamos viendo para cualquier transistor, digamos, para cualquier configuración. La amplificación de tensión del sistema es la ABA por RI sobre RI más RG. Que esta que tenemos acá es la RIS. Y luego tenemos el cálculo de la resistencia salida en colector común. ¿Cómo se hacía? La fuente se pasiva, o sea, se hace un corto, y a la salida se desconecta la RL y se desconecta, digamos, la RL y la RE, y a la entrada del transistor, ¿ven? Se conecta todo, y a la entrada del transistor se conecta una fuente BT y una corriente, una fuente BT, que es de testeo, por donde que va a generar que pase una corriente IT. Si nosotros, fíjense, esta es la de colector, esta es la de base. Si nosotros redibujamos este circuito para que se vea más cómodo, ¿ven? Este circuito y este es el mismo. La corriente IT viene por acá, se encuentra con el emisor, donde se bifurcan la corriente de colector y la corriente de base. Y esta corriente de base pasa por HIE y pasa por el paralelo de estas dos. Si nos basamos en la corriente total, es la de colector, ¿ven? Más la de base. Pero a su vez, la de colector dijimos que es HFE por la de base. Y de acá sacamos, y sacando factor común y de base, volvemos a llegar a esta expresión. La I total es I de base por 1 más HFE. Pero a su vez, la corriente de base la puedo ver como la tensión de BT. ¿Ven? Esta BT está en paralelo con todo esto. Si yo todo esto lo divido por la resistencia que yo tengo acá, que es este paralelo más HIE, si yo hago la resistencia total de acá es RG en paralelo con RB y le sumo HIE. Y todo esto, si a BT lo divido por todo esto, me va a dar la corriente de base. ¿Ven? Esta fórmula que tengo acá, ¿ven? BT sobre HIE más RG en paralelo con RB, esta corriente de acá, me da la corriente de base. Esa corriente de base la reemplazo acá y obtengo lo que tengo acá abajo, que es la corriente digamos de testeo, sería esa que tengo acá. Lo mismo, resistencia de salida sería la tensión de testeo sobre la corriente de testeo. Entonces, ¿qué hago? Esta tensión de testeo la paso dividiendo y a partir de esto tengo esta expresión. Pero ojo, esto es la conductancia de testeo. ¿Por qué? Porque es corriente sobre tensión. A mí me interesa tensión sobre corriente. Entonces, ¿qué hago? Doy vuelta esta expresión, la invierto y ¿qué me hace? Dar vuelta esta otra. ¿Ven? Doy vuelta a esto, que doy vuelta a esto y estoy dando vuelta a esta también. ¿Ven? Esto que estaba arriba pasa abajo y lo que estaba abajo pasa arriba. Y esta sería la fórmula de resistencia de salida del colector común. Lo mismo.
Si quiero resistencia de salida del amplificador, le pongo a RE en paralelo. Y si quiero el sistema, le pongo a esa ROA, le pongo RL en paralelo. Esto es genérico para las tres configuraciones. Lo mismo acá, dice 1 más HFE, lo puedo aproximar a lo que sería HFE. Y finalmente tenemos un resumen que cuando yo tengo un amplificador cualquiera, va a tener una resistencia de entrada, una resistencia que viene del generador con su propio generador. Tengo un generador con resistencia interna del generador que entro al amplificador que tiene una resistencia de entrada, que me genera una tensión de entrada del amplificador. Eso se amplifica por la AB y voy a tener una BO, y después voy a tener una resistencia de salida del amplificador, que cuanto mayor sea esto, más chica va a ser la tensión de salida, y cuanto menor sea, más aproximada va a ser a la entrada va a ser la tensión de salida. Por eso, como veníamos viendo, lo mejor es que la resistencia de entrada sea alta para que no haya consumo de corriente y no me caiga tensión acá debido a esta RG, y que la resistencia de salida sea lo más baja posible para que esta tensión pase toda para el otro lado y no me caiga casi nada en el medio. ¿Por qué aclaro esto? Porque uno dice, ¿para qué me sirve el colector común si no me amplifica tensión? Sirve en principio para adaptar impedancias. O sea, si yo le paso por acá, vengo con una fuente, digamos, que tiene una resistencia de generador muy alta, si la resistencia de entrada es muy chica, me va a hacer bajar la tensión y me va a bajar la ganancia que tenga acá. En cambio, si le paso por un colector común, la resistencia de entrada es alta y esto no me va a influir tanto cuando venga por acá. Y seguido a esto puedo pasar por una etapa amplificadora, pero ya no me influye esta RG. Acá tenemos un cuadro comparativo con todas las fórmulas de lo que es, hablando de el transistor, la amplificación de tensión del transistor, que es la misma que la del amplificador, la resistencia de entrada del transistor en las tres configuraciones y la resistencia de salida del transistor en las tres configuraciones. Esto que lo que vimos antes, que para todas las configuraciones la BS es igual a la AB por RA sobre RS, y aquí tengo la demostración que la AIS se puede calcular como la BS por RIS sobre RL, el cual ya lo estuvimos haciendo, digamos, en trabajos anteriores. En base a eso, vamos a ver un ejemplo de este tipo de trabajo. Acá tenemos un ejemplo con transistor NPN y con PNP. ¿Ven? Acá tenemos una configuración, colector común, la señal viene por la base y sale por el emisor, tiene una fuente partida y los pasos son exactamente igual. ¿Ven? Esta es una fuente simple con un transistor PNP, la señal entra por la base y sale por el emisor. Recuerden, el emisor acá está arriba. Y entonces, base a esto, pide lo mismo. Calcula, dibujar el circuito continuo, calcular el punto Q, dibujar el circuito dinámico, modelo híbrido y todos los parámetros: resistencia de entrada del amplificador, del sistema y del transistor, resistencia de salida del transistor, del amplificador, del sistema, la amplificación de tensión del transistor y del amplificador, la del sistema, y la amplificación de corriente del
sistema. Todo igual lo que veníamos calculando hasta ahora. Bueno, ven, para calcular la tensión es el mismo procedimiento que veníamos haciendo. Ven, calculamos la malla de entrada, calculamos la BBB, siempre con la suma de estas dos tensiones. La RB, que es el paralelo de estas dos, con eso calculamos RB. Esto lo hacemos rápido porque ya, digamos, ya tienen el concepto. Después tenemos, ven, la ICQ, que a partir de la malla de entrada tenemos planteada la ICQ, que si lo reemplazamos tenemos este valor. Después tenemos por otro lado la tensión colector emisor, ven que la suma de las dos tensiones menos ICQ por RC más RE. Estas dos menos esto me da esto. Calculamos el H, acá nos introducimos en la parte de alterna. Acá tenemos que calcular el HIE para hacer los cálculos. La RD, ven que la RD ahora es RE en paralelo con RL. Antes era RC con RL. Ahora es RE con RL. En paralelo a estas dos, que serían 3,33K. O sea, los 5K con los 5K con los 10K. Y tenemos el circuito dinámico, o el procedimiento de pasivar la fuente, de hacer un corte a los capacitores. El híbrido, que es reemplazar esto por el modelo híbrido, donde este es el emisor, acá está el emisor, esta es la base, acá está la base, y este es el colector, y acá está el colector. Acá tenemos la RB, la RG, la RD, y esta sería la RC. Calculamos la resistencia de entrada, ven, esta sería la forma de resistencia de entrada, que fíjense que es HE más HF veces RD, o sea que multiplica por HFE a la RD, o sea que fíjense que la resistencia acá es bastante grande, es 1,33 megohm. La RIA sería el paralelo, lo mismo, ¿ven? De acá le agregamos RB en paralelo y tenemos la RIA. Después le agregamos en serie RG y tenemos la RIS. Esto está en kiloohms. Y después con vamos a la RO, lo que se ve desde acá, desde el emisor. La RO, ven, acá ya no es infinito como en el otro caso, sino que tiene una fórmula. Ven, HIE más RG en paralelo con RB sobre HFE. Fíjense que al dividirlo por HFE, y encima tengo un paralelo RB con RG, me va a quedar un valor bastante chico, ¿ven? 37 ohms. ¿Y a mí qué me importaba? Para que haya la menos cantidad de tensión que pierda posible, que la resistencia de salida sea lo más baja posible. Fíjense en que con esta fórmula la resistencia de salida es bastante baja, ¿ven? 37 ohms, que es algo, digamos, deseable. La ROA, el paralelo de esto con la RE, ¿ven? Acá antes era en paralelo con RC, ahora es con RE, que como son varios K, 5000 ohms, prácticamente no cambia mucho. Y la ROS es en paralelo, la ROA en paralelo con RL, que tenemos estos 36,59 ohms. Luego tenemos la amplificación de tensión a partir de esta fórmula que ya deducimos, ven, HFE, RD, abajo está el HIE y abajo está lo mismo. Por supuesto siempre tiene que dar menor que 1, nunca puede dar mayor.
La ABS, como en todos los casos, ABA por RA sobre RIS, ¿ven? 0,94. Y la IS es la ABS por RIS sobre RL, también como lo habíamos visto, 0,94 por la RIS sobre, esto está en K, esto está en K, simplificado, me queda sin unidad, ven que es 18,97. Fíjense en que si bien no tiene amplificación de tensión, pero sí tiene amplificación de corriente. O sea, una pequeña corriente en la entrada, puedo tener una corriente mayor a la salida. Esto sería, digamos, este sería el caso con este transistor que es el NPN. Vamos a verlo con el PNP. No hay muchos cambios. El circuito de continua. Quiero sacar los capacitores. Calculamos la BBB, ahora con una sola fuente. La RB, el paralelo, la ICQ. Recuerden que para la BBB es la malla de arriba, por donde pasa el tensión colector emisor. Base emisor, perdón. Acá tienen las corrientes. Con eso plantean la malla. Ven que tiene la corriente. La tensión de salida. La tensión colector emisor. Y luego entramos en la parte de alterna. ¿Ven? Se calcula el HIE. Que tenemos acá. Los mili con mili se simplifican. Así que es el valor que me da acá. Que sería 1380. Que lo pasé acá. Que sería 1,38. Acá. RD. Ven. RR con RE. Con RL. El circuito dinámico. Que tenemos, fíjense, ven que el emisor lo tiene, ven, acá abajo. El emisor lo tenía arriba, pero lo mismo, ven, como hicimos en otros casos. Lo puse, digamos, espejado hacia abajo, pero con la flecha para donde tiene que ir, para que quede de la misma forma, digamos, que en el caso del NPN, y seguían igual, digamos, con los cálculos y cómo viene la señal. ¿Ven? Este es el híbrido, la fuente de corriente es al revés, porque es PNP. Los cálculos son exactamente los mismos. RI es HI más HF es por RD, que tenemos acá. Fíjense en que la RD me dio un valor muy chiquito. ¿Ven? A propósito, pues yo le puse una carga de 100 ohms. ¿Ven? Le puse una carga de 100 ohms. Esto, si yo lo trabajo con un base común o un emisor común, la resistencia de salida era RC. Y si la RC eran del orden de los K, cuando le pongo una de 100 ohm, la tensión me la va a bajar bastante. En cambio, le puse una de 100 ohm acá a propósito, y fíjense en que tenemos acá. Esta es la RD. Resistencia de entrada. Fíjense en que le puse una de 100 ohm. Sin embargo, tengo una resistencia de entrada entre todo aceptable. ¿Por qué? Porque multiplica por 300 a esos 94 que tengo acá. De la RD. Lo mismo RIA, que sería RI en paralelo con RB. RI se le agrego en serie la RG. Y la RO sería HE más RG más el paralelo RG con RB sobre HF. Ven lo mismo.
La RO es 0,24. Y la ROA, si lo voy poniendo en paralelo, es 0,2K. Y si le agrego en paralelo RL, es 65 ohms. Ven acá, fíjense en que si yo tengo en K, cuando hago la cuenta tengo que estar o todo en K o todo en ohms. Ven que acá tengo 0,2K y los 100 ohms los pasé a 0,1. No confundirse el tema de las unidades. Y después el resultado, como es muy chiquito, lo pasé a ohms. La B, ven, es 0,95. La BS, las mismas cuentas exactamente, 0,021. Acá fíjense en que mucho no bajó, pero bajó, ¿ven? ¿Por qué? Porque la resistencia RG que yo le puse a propósito, se la puse de 100K, ¿ven? 100K, entonces muy alta, entonces le genera bastante caída. Si esto yo lo ponía en una configuración de base común o emisión común con la RD desacoplada, la tensión acá me caería un montón. Pero al tener, digamos, esto una resistencia de entrada más alta, no me cayó tanto. Pero bueno, esta sería la amplificación de tensión y la amplificación de corriente, siempre las mismas fórmulas. Ven, fíjense en que la amplificación de corrientes es bastante mayor, ¿sí? No tiene amplificación de tensión, pero sí tiene amplificación de corriente. Bueno, eso es todo por el momento.